Buenas tardes, señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, señor de la ciudad, por ahora. Señor presidente de la Academia Nacional de Historia, señor presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, académicos, señoras, señores. Hoy hemos convocado esta reunión extraordinaria para incorporar a nuestro cuerpo, en carácter de miembro correspondiente de la provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Manuel Casella. Lo va a presentar nuestro académico Juan Sola, y a continuación el doctor Casella va a hablar sobre la agonía de la libertad. Previamente vamos a entregarle al académico el diploma y la medalla correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. No lo sacamos. Un segundo. Señor presidente del Tribunal Superior de la Ciudad, presidente de la Academia de Historia, presidente de la Academia de Ingeniería, queridos amigos. Hoy celebramos con la incorporación del académico Casella un homenaje a la integridad personal y política y un reconocimiento a quien continuó con una tradición argentina en gran medida olvidada, la del político intelectual, lo que antes llamábamos el estadista. Nuestro colega académico es de Avellaneda, tan cerca, sin embargo, y tan lejos política y culturalmente de la metrópolis, desde la Gran Guerra Civil y el cisma político de 1880. Proviene de un distrito con vasta tradición de estadistas famosos, por su coraje personal como de su independencia política. Basta recordar al doctor Manuel Begiristain, de inclaudicable enfrentamiento al fraude, y a quienes participaron en los sucesos revolucionarios de 1932. A Crisólogo Larralde, arquetipo de la política social en la Argentina e influyente redactor, a pesar de estar fuera de la Convención, del artículo 14 de la Constitución Nacional. También es inevitable recordar a Juan Manuel Casella Piñero, valiente diputado provincial durante el periodo iniciado en 1946, luego diputado nacional y presidente del radicalismo de Avellaneda. Mencioné la característica del académico Casella por su integridad personal y política, virtud primordial y olvidada en estas épocas de corrupción y de lealtades livianas y mudables. Casella participó en 1971 acompañando al doctor Raúl Alfonsín en la fundación del Movimiento de Renovación y Cambio y en la larga marcha que fructificaría mucho tiempo después, el 12 de octubre de 1983, con el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Fue diputado en 1973, en tiempos convulsionados en la provincia de Buenos Aires, con enfrentamientos que llevarían a la temprana renuncia del gobernador y en un ambiente de violencia política creciente y de represión, en muchos casos, encubierta e ilegal. Después de 1976, con la prédica democrática, enfrentamiento al autoritarismo y de defensa de los derechos humanos. Con episodios de coraje en defensa de detenidos, y es bueno recordar también su oposición a la tragedia en la Guerra de Malvinas. Posición muy extraña entonces en el sector político en el argentino, que seguía el triunfalismo. Ya recuperadas las instituciones de la democracia, fue un actor central en la actividad de enfrentar
los graves desafíos que se presentaban al nuevo gobierno. Escasez era la persona a quien se le encomendaban las tareas complejas e imposibles para otros. Esto es una situación habitual en su carrera política. Fue presidente de la Comisión de Defensa, fue quien llevó adelante la reforma del Código de Justicia Militar y permitir los históricos y valientes juicios a las juntas militares, hoy recordadas por todos y hasta por el cine. Luego, como ministro de Trabajo, fue quien convocó elecciones en los sindicatos, luego del largo periodo de facto y permitiendo una renovación democrática. Fue convocada nuevamente a tareas difíciles, la de defender la obra de gobierno en elecciones complejas, la gobernación de Buenos Aires y la vicepresidencia de la Nación, donde realizó una defensa enérgica de la gestión del gobierno del doctor Alfonsín. Gobierno irrecordado por la sociedad argentina como ejemplar, pero entonces injustamente vilipendiado. Fue nuevamente diputado nacional, presidente de la Comisión de Defensa, embajador en la República Oriental del Uruguay, presidente del Comité Nacional ante la renuncia del doctor Raúl Alfonsín en incesantes actividades políticas. Mencioné, junto a su coraje político, a su integridad personal. Recuerdo sus enseñanzas a jóvenes políticos, y algunos no tan jóvenes. Cito esas palabras, que debían aprender a ganarse la vida para no depender de las remuneraciones de los cargos políticos en casos transformados en dádivas encubiertas. Esta enseñanza me trae a la memoria el pensamiento de Friedrich von Hayek sobre la necesidad de ser una persona de ingresos independientes como condición de militancia y actividad política. Siempre continuó con su profesión de abogado. Tuvo al mismo tiempo una activa vida académica. Desde su participación en las cátedras paralelas durante la dictadura militar, en la época monganía en este caso, a pedido del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. Fue el único radical que lo hizo, debo recordar. Como siempre, se le encomendaron a nuestro académico las tareas difíciles, las que otros esquivan. Luego fue por años profesor de ciencia política en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde tuvo alumnos que desarrollaron luego una amplia actividad política, aún en la actualidad. Fue también profesor adjunto de Derechos Humanos y Garantías en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Fundación Ricardo Rojas, desde su creación en 1987 hasta el presente. Y también hincha de Independiente, cuestión que no debo ignorar mi simpatía por Banfield, pero debo indicar que es un club que tengo muy cercano y además como cliente profesional. Quiero con estas palabras, ahora sí, insistir en describir la gran característica que lo define: su notable integridad personal y política, y su coraje para afrontar los grandes desafíos en una sociedad dividida y confundida. Al recibirlo, nuestra academia quiere recompensar también a la generación fundadora de nuestra democracia contemporánea. Estimados colegas académicos, señoras, señores, por favor, acompáñenme en recibir en nuestra corporación al doctor Juan Manuel Casella. Como ustedes comprenderán, lo primero que debo hacer es agradecer. Agradecer la generosidad de los integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por concederme este honor, participar como académico correspondiente en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, a todos ustedes, especialmente a los que me han promovido mi designación, mi permanente agradecimiento. Agradezco a Juan Sola la presentación generosa que acaba de hacer.
dejamos en claro que Juan Solá y yo somos amigos hace muchos años y por lo tanto, al analizar lo que ha dicho, agreguen el plus de la amistad como argumento fundamental. Voy a efectuar una exposición que va a durar alrededor de 30 minutos, ustedes me perdonarán. Y el título de esa exposición es La agonía de la libertad. Trataré de ser claro para exponer mi punto de vista al respecto. Nuestro propósito es hablar de la libertad, de los riesgos que corre, de la mejor manera de garantizarla y asegurar su vigencia efectiva para todos. Nada de lo que digamos significará una novedad. Serán cosas ya sabidas. Los episodios que mencionaremos y sus antecedentes están en los diarios. Incluso se discuten en las redes sociales. La doctrina analiza y pondera sus consecuencias. En este campo nada es nuevo, porque no es nueva la lucha por la libertad. Simplemente queremos sintetizar los hechos, ordenarlos, actualizarlos, a partir de una perspectiva personal apoyada en la interpretación de las condiciones en que se desenvuelve el mundo de hoy. ¿Cómo concebimos la libertad? Sin pretensiones de mayor precisión técnica, con el solo propósito de esbozar un marco conceptual. Afirmamos que la libertad existe cuando cada persona posee el derecho de definir y desarrollar su propio plan de vida y al mismo tiempo de participar, aplicando su criterio en las decisiones que afectan a la comunidad. En términos históricos, subrayo en términos históricos, la vida libre se definió como tal por su relación con el poder del Estado. El ser humano necesita vivir en sociedad y las sociedades que integran deben ser gobernadas. Los gobernantes tienen la facultad de condicionar la vida de los que forman parte de ella. El nivel de ese condicionamiento determinará la vigencia real de la libertad. Por esa razón, desde siempre, el capítulo central de todo ordenamiento institucional consistió en precisar los instrumentos que sirvan para disminuir el riesgo de un poder público desbordado y opresor. Hoy, los riesgos también provienen de otras áreas de la actividad social y requieren nuevas regulaciones. Sabemos cuáles fueron los argumentos y las formas de organización que el poder utilizó para justificar y disimular el uso de la fuerza pura y descarnada. Algunos de los métodos destinados a convalidar el ejercicio ilimitado y arbitrario del poder incluyeron desde la identificación del gobernante con la divinidad hasta la elaboración teórica rígidamente determinista con la que pretende describirse la realidad. El proceso destinado a diseñar formas de limitar el poder aceleró su impulso desde la segunda mitad del siglo XVII y con más determinación en el siglo XVIII, a partir de tres ejes que aparecieron en el escenario europeo para luego extenderse al área atlántica: el liberalismo político, la primera revolución industrial y la expansión de la investigación y el conocimiento científico. Las bases conceptuales del liberalismo fueron el racionalismo, el individualismo y la secularización. Consagró el consentimiento de los gobernados como el fundamento de la relación de mando y obediencia implícita en toda forma de gobierno. La propiedad privada se transformó en pieza central del sistema económico, pero también en fuente de autonomía frente al Estado. La capacidad de pensar libremente y de difundir ese pensamiento fue el contenido más trascendente de esa propuesta. A medida que extendió el derecho al voto hasta habilitar a todos los hombres para ejercerlo, el modelo liberal avanzó hasta alcanzar la condición de democracia representativa. Bobbio sostiene que el liberalismo es el presupuesto histórico y jurídico del Estado democrático. La democracia implica que cada persona equivale a un voto, que rige el principio de la mayoría y que el Estado garantiza la libertad de opinión y elección. Los partidos políticos se convirtieron en instrumento permanente de organización y representación de la opinión pública. Fue el periodo durante el cual Europa occidental completó el paso definitivo de sociedad medieval a Estado moderno. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa agregó a la democracia electoral el componente igualitario del estado de bienestar. Aún reconociendo que el liberalismo se convirtió en el modelo buscado en los países atlánticos del hemisferio norte,
no hubo manera de impedir la subsistencia de tendencias autoritarias apoyadas en contenidos políticos, culturales, sociales, religiosos y mitos raciales que impulsaron su periódica reaparición con potencialidad conflictiva y capacidad agresiva. La primera revolución industrial modificó los métodos de producción de bienes materiales y su comercialización. Definió las características del capitalismo al reformar el concepto tradicional de riqueza e introdujo nuevas categorías sociales, como burguesía y proletariado. La evolución del capitalismo alcanzó un ritmo notable a partir de la caracterización del mercado en términos aproximados a los actuales y del perfeccionamiento y universalización del crédito y los medios de pago que provocaron una verdadera transformación comercial. El espíritu de empresa, la búsqueda de ganancia y la conquista económica del mundo se convirtieron en objetivos de la iniciativa individual. La acumulación de riqueza contrastó con las penosas condiciones de vida que sufrían los trabajadores industriales, impulsando el conflicto inevitable entre capital y trabajo. En el campo social, la libertad para operar la economía se convirtió en agobiante desigualdad para quienes vivían de su trabajo físico. Realidad objetiva que invocó el Manifiesto Comunista, fundamentó la interpretación marxista de la lucha de clase como motor de la historia y culminó con la creación de la Unión Soviética, que pretendió ser el modelo socialista que enfrentó al capitalismo. La ciencia provocó un sentimiento de confianza en la capacidad del ser humano para dominar la naturaleza. Confirmó la prioridad de la razón, amplió constantemente los límites del conocimiento y concluyó el proceso de secularización, contribuyendo en Occidente a independizar al Estado de las concepciones teológicas que lo condicionaron durante el medioevo. La Segunda Guerra funcionó como un inmenso laboratorio. Las enormes transformaciones producidas en el área científico-tecnológica potenciaron la capacidad de destruir y matar. El descubrimiento de la energía atómica implicó la aparición de un componente esencial del escenario geopolítico vigente hasta hoy, especialmente desde el momento en que Estados Unidos perdió el monopolio del poder nuclear. En esa etapa quedó confirmada en los hechos la tesis de Francis Bacon, en el sentido de que el conocimiento es poder. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la investigación científica se convirtió no solo en factor de cambio en la dinámica productiva, sino también en la incorporación, adaptación y difusión de nuevos elementos tecnológicos que transformaron la vida diaria. Entre los años 50 y 70 del siglo pasado, y en base al aporte de la ciencia aplicada, la calidad de vida material se incrementó de manera sostenida y perceptible, incluyendo el pleno empleo, especialmente en los países desarrollados. La electrónica y la tecnología de la comunicación preanunciaron la aparición de las computadoras. Este camino acelerado de transformación requirió desarrollos técnicos siempre más sofisticados. El costo de la aparición de nuevos productos fue cada vez más alto y el rubro de investigación y desarrollo exigió la aplicación intensiva de capital y el empleo de científicos y técnicos que obtuvieron una porción cada vez mayor de los costos de producción. Durante los años 60, la actividad económica tendió a transnacionalizarse. Nació una economía mundial que, acompañada por la revolución de las comunicaciones, culminaría en lo que hoy se identificó como globalización, sustantivo que sirvió para sintetizar en un solo concepto una reestructuración del capitalismo que incluyó una nueva división internacional del trabajo. Una característica central de ese recorrido consistió en la progresiva reducción de mano de obra, con excepción de aquella de alta calificación técnico-científica. Ya desde los años 70, y aún con mayor énfasis en la actualidad, la producción requirió grandes inversiones de capital, pero poco trabajo físico, pocos trabajadores. La informática, tercera revolución industrial, sirvió de plataforma sobre la que se apoyó la expansión del capitalismo, especialmente en su versión financiera, y el crecimiento constante de la investigación científica. Desde Mark I y la tarjeta perforada hasta la aparición de los microchips, el universo virtual amplió su ámbito de aplicación, incluyendo cálculos matemáticos complejos, procesamiento de textos, edición de imágenes y sonidos, el control remoto de máquinas y dispositivos diversos, entre ellos las armas nucleares de alto riesgo, que continúan con los algoritmos, el Internet de las cosas, el aprendizaje automático, Big Data, inteligencia artificial
y la perspectiva próxima de la informática cuántica. Desde la aparición de los buscadores y navegadores entre fines de los 90 y comienzos del 2000, el número de usuarios del sistema creció hasta alcanzar a miles de millones de personas, que naturalizaron su participación en un universo virtual que permite el acceso permanente a la información en tiempo real, la incorporación de contenidos temáticos de cualquier tipo y la participación en redes sociales convertidas en medios de intercambio, debate y opinión a las que puede ingresar todo el que quiera hacerlo, incluso en forma anónima, encubierta por un seudónimo. La tecnología digital ha producido un efecto de desmaterialización que convirtió los bienes físicos en intangibles, porque los transformó en flujos de información. Existe, de hecho, una territorialidad virtual carente de dimensiones precisas y de límites, cuya versión actual es la nube, en la que las tecnológicas acumulan una enorme cantidad de información, muchas veces estratégica y siempre muy valiosa desde el punto de vista económico, que se superpone a la territorialidad física que constituye la base material de los territorios estatales. La información allí acumulada, a la que en mayor parte de los casos solo puede accederse por la vía rentada de los prestadores privados, es esencial para la toma de decisiones y puede ser manipulada y traficada. Esta cuestión no está prevista o lo está precariamente en los ordenamientos legales vigentes. La necesidad de regularla es notoria y requerirá acuerdos internacionales porque el mundo virtual desconoce las fronteras nacionales y alcanza dimensión universal. La doctrina clásica definió a los bancos como la empresa intermediaria del crédito, porque vinculan la oferta y la demanda de dinero, relacionando a quienes poseen saldos monetarios con quienes necesitan recursos para invertir, comprar o pagar. En los últimos 40 años, la actividad bancaria adquirió mayor capacidad de cobertura, ampliando y diversificando sus servicios, abarcando nuevos mercados, creando y administrando formas de pago que reemplazan el efectivo e incorporando operatorias como swaps o la emisión de títulos financieros. En 1982, los organismos reguladores de Estados Unidos cambiaron el escenario. Hasta ese momento los llamados derivados consistían en títulos cuyo valor provenía de los subyacentes, bienes específicos que incluían desde materias primas hasta acciones u otros tipos de valores bursátiles. A partir de ese año, los reguladores permitieron que los contratos de derivados no requirieran la entrega de materia subyacente, sino que pudieran resolverse mediante un pago dinerario. Desde entonces, y más aún a partir de la quiebra de Lehman Brothers, los economistas distinguieron entre economía especulativa y economía real. Con un bajo nivel de regulación, los bancos crean nuevos productos financieros que impulsan operaciones especulativas en las que el dinero se mueve con velocidad y altos rendimientos. Los montos involucrados alcanzan niveles extraordinarios. En algún momento las cifras más conservadoras indicaron que los derivados multiplicaban por 126 veces el dinero en circulación. Hoy el mercado alcanzó tal complejidad que impide calcular su dimensión, que además se suma a la enorme rentabilidad de las empresas de punta. Las inversiones de corto plazo se ejecutan automáticamente por robots, con aplicación de algoritmos que analizan el momento de comprar o vender. Casi 3/4 partes de los intercambios ejecutados en Wall Street son ordenados por algoritmos. Cada vez más la inteligencia artificial determina el destino de las inversiones sin investigar el origen de los recursos. Hoy más del 90% de las operaciones son actos de especulación financiera. Solo menos del 10% corresponde a actos vinculados con la economía real. Las finanzas especulativas favorecieron la concentración de la riqueza, impulsaron la desigualdad y debilitaron la democracia, porque como afirma Rousseau, sin igualdad la libertad no puede subsistir. La difundida sensación de que ciertos sectores sociales se enriquecen desproporcionadamente provoca un estado de decepción y resentimiento que deriva en una toma de posición antisistema con consecuencias políticas y electorales concretas, tendencia que incluye a los países desarrollados. Estados Unidos, Hungría, Polonia, Austria, España, Francia, Italia y hasta Suecia e Israel son ejemplos visibles y vigentes de la reacción de quienes, a sus prejuicios ideológicos y raciales, suman la sospecha de que la invocación de la libertad en realidad encubre la preservación de un mercado globalizado
que a esta altura solo beneficia a pocos privilegiados cada vez más ricos. La reivindicación de los estados nacionales es hoy un síntoma de reacción antiglobalizadora que suele incluir una visión autoritaria y antiliberal del poder político. Desde el siglo XIX, y particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el avance de la investigación científica orientada al mundo de las cosas fue impresionante por su velocidad y profundidad, no solo para comprender la naturaleza, sino para actuar sobre ella. Los resultados influyeron de manera notable sobre la cotidianeidad. Hoy, la ciencia condiciona nuestro comportamiento y esa circunstancia está teniendo efectos y los tendrá aún más en el futuro en el plano estrictamente político, en la manera de organizar la convivencia y en la forma de legitimar y ejercer el poder. Nunca como ahora la ciencia estuvo tan vinculada con la modernidad. La capacidad de innovar es el criterio que defiende el carácter progresista de cualquier proyecto de crecimiento. Nunca como ahora el conocimiento científico influyó sobre el perfil productivo de las naciones. Nunca como ahora la ciencia estuvo vinculada con la seguridad interna y externa. Nunca como ahora el nivel científico de una sociedad determinó la influencia que ejerce en el ámbito internacional. Nunca como ahora el éxito de los gobiernos dependió de su eficiencia para organizar, financiar y utilizar la capacidad de investigar y acumular conocimiento. Nunca como ahora el nivel de conocimiento influyó para mejorar la opinión que una sociedad tiene acerca de sí mismo y del prestigio que alcanza en el mundo. La investigación científica y la posibilidad de utilizar sus resultados es una tarea de élites altamente calificadas, que por esa razón ocupan un espacio social distinto de las personas del común. Para alcanzar esa capacidad, además de poseer un nivel intelectual importante, necesitan acceder a los ámbitos adecuados para adquirirla, desarrollarla y aplicarla. El conocimiento también tiende a la concentración y todo proceso de concentración afecta la igualdad y la libertad. El 17 de enero de 1961, 3 días antes de concluir su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, pronunció un discurso de despedida cuyo contenido fue más allá de un simple agradecimiento. Eisenhower fue el militar que condujo a las fuerzas aliadas en el frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Representó al Partido Republicano, entonces de centro-derecha conservadora, hoy corrido hacia el populismo autoritario. Aun cuando sus antecedentes profesionales y políticos no lo anticipaban, incluyó en su discurso 2 párrafos que implicaron una potente llamada de atención con relación a los riesgos que acechaban a la democracia. El primero, el complejo militar industrial creado para enfrentar al nazismo, que continuó ampliándose durante la Guerra Fría. El segundo, la revolución tecnológica y la investigación científica, sobre la que se apoyó ese aparato de seguridad militar que alcanzó extraordinaria dimensión. El costo de ese sistema de seguridad implicaba una cantidad de dinero tan enorme que, según las propias palabras de Eisenhower, se vuelve virtualmente el sustituto de la curiosidad intelectual y puede significar el desarrollo, buscado o no, de influencias indebidas que pongan en peligro las libertades y los procesos democráticos. La perspectiva de lo que los científicos pueden llegar a estar dominados por el poder del dinero es un riesgo que debe considerarse muy seriamente, dijo Eisenhower. En el momento en que se produjo ese discurso, Europa Occidental vivía una etapa de consolidación democrática apoyada en el crecimiento económico posbélico y en una eficiente política distributiva. Los acontecimientos que se desarrollaron a partir de fines de los 70 y comienzos de los 80 cambiaron el escenario. La desigualdad que resulta consecuencia necesaria del proceso de concentración de la riqueza seguirá creciendo por el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. En 2017, un estudio elaborado por los profesores de la Universidad de Oxford pronosticó que en Estados Unidos el 47% de los puestos de trabajo corría el riesgo de ser sustituido por máquinas. Hoy, la automatización, la robótica, la Internet de las cosas y la inteligencia artificial aumentan ese riesgo, que además
no se limita a los trabajos de baja calificación, sino que involucra tareas que requieren preparación y especialización. En 2018, la UNESCO anticipó que hasta 2050 el 75% de los empleos estará relacionado con el área denominada STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En el análisis sociológico se ha vuelto usual la utilización de la calificación de población excedentaria al referirse a personas que pueden perder su trabajo, ya lo han perdido reemplazados por robots o no pueden obtenerlo por falta de calificación. Estas condiciones objetivas indican la posibilidad cierta de la conformación de un nuevo orden jerárquico en el plano social, diseñado a partir de los incluidos, aquellos que preservan su autonomía, sus ingresos y su libertad de decisión porque poseen la dotación intelectual necesaria para instalarse en el nuevo mundo del conocimiento, y aquellos ajenos que dependerán del auxilio público para sobrevivir. De esa manera, la desigualdad adquirirá definitivamente el carácter de estructural. Las tareas de investigación y desarrollo, que en la etapa que se refiere Eisenhower eran financiados básicamente por contratos públicos, hoy se apoyan en gran medida en dinero proveniente del sector privado. Es decir, dependen de intereses particulares que los programan en función de la rentabilidad. Entre 2012 y 2018, la financiación privada creció más de 8 veces y medio. En Estados Unidos, tras la caída del muro de Berlín, el gasto federal en materia de investigación y desarrollo cayó a menos del 1% del PBI, mientras que entre 1989 y 2017 la inversión privada pasó del 1 al 2% del PBI. Las tecnológicas son las que más invierten. El costo de la investigación científica es alto, pero el conocimiento es apropiable, se patenta y genera ingresos de tal dimensión que incluso permite condicionar al Estado. Entre otras cosas, sirve para competir con el Estado en actividades tan costosas como la exploración espacial y la tecnología satelital. La asociación entre la plutocracia financiera y la ciencia es previsible, lógica, en cierto sentido hasta natural, si pensamos en términos de costos y rentabilidad. Significa una enorme acumulación de poder que puede convertir al interés público en cautivo de una élite científico-tecnológica, como dijo Eisenhower en 1961. A partir de esa tremenda capacidad de coacción, sus representantes estarán en condiciones de proponer un nuevo orden político instalado en base a un nuevo principio de legitimidad, un nuevo funcionamiento institucional y un nuevo régimen jurídico, que dada la eventual nueva escala jerárquica en el campo social, pondrá en riesgo la libertad porque los incluidos estarán en condiciones de dictar las reglas del juego. Ahora mismo en Estados Unidos, un grupo importante de gobiernos estatales impulsa modificaciones en su legislación electoral con las que buscan disminuir la participación de negros y latinos. Cuestionan el principio democrático de que cada persona equivale a un voto y que cada uno de esos votos vale lo mismo. La plutocracia financiera y la aristocracia del conocimiento podrían coincidir en que el voto calificado debería ser el método más adecuado para consolidar la supremacía de los incluidos sobre los ajenos, invocando para ello la necesidad de otorgarle calidad técnica y eficiencia operativa a las políticas públicas. La posibilidad cierta de que la alianza entre el saber y el dinero desemboque en un sistema político de poder concentrado es la mayor amenaza para la libertad. A esa posibilidad debemos agregar otras consecuencias que podemos denominar como efectos colaterales. En términos culturales, el cientificismo desplaza al humanismo, entendido como espacio en el que se discuten valores. Los juicios científicos y confirmados son objetivos, no pueden ser materia de discusión ni calificación moral. 2 más 2 son 4 y esa sumatoria es inmodificable. En el campo de la ciencia hay libertad para investigar, pero no la puede haber para discutir los resultados. La discusión libre solo es posible como instancia previa, pero no determina ni influye sobre la naturaleza de los resultados
y la experiencia nos indica que una vez puesta en marcha, la actividad investigativa no suele autolimitarse por consideraciones de carácter valorativo efectuadas a priori. En términos económicos, el mercado desplaza al Estado. En este momento parece existir una especie de consenso acerca de que el mercado constituye el mecanismo más eficiente para la producción de bienes, más allá de los sistemas políticos vigentes en cada caso. Pero el mercado no distribuye. Por su naturaleza tiende a la concentración, más aún cuando se trata de monopolios o cuasimonopolios. Posee la capacidad de condicionar al Estado mediante la aplicación de instrumentos tales como las calificadoras de riesgo, que de hecho limitan el diseño de políticas públicas. En términos políticos, el relato desplaza a la verdad. La verdad es objetiva, se ajusta a los hechos. El relato es subjetivo, se ajusta al interés del relator. Es ficción de realidad disfrazada de realidad. Las redes sociales son el ejemplo. El anonimato, la brevedad, la hipersimplificación parecen favorecer la participación, pero en realidad favorecen la superficialidad y la irresponsabilidad. Pueden calificarse como una caricatura de la democracia directa que carece de método de evaluación. En este campo, el exceso de libertad condena la libertad, porque la libertad solo existe a partir de la verdad. En términos éticos, la autonomía, la profundidad y la velocidad de la investigación científica pone en riesgo la capacidad individual y social de previsión, adaptación y control. No hace falta resaltar los efectos positivos derivados del avance del conocimiento. Pero aún en ese marco existen cuestiones que no deben omitirse. Ni siquiera los propios creadores de la inteligencia artificial están en condiciones de anticipar y controlar las consecuencias que puede implicar el desarrollo de mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número y en capacidad intelectual. El daño potencial consiste en la posibilidad de que el avance científico supere aquellos límites propuestos por las evaluaciones morales que Kant calificó como imperativos categóricos. Una situación de esa naturaleza significaría la aparición de una forma inédita de subordinación, un nuevo absolutismo ilustrado de consecuencias depredadoras en el campo de los derechos humanos, la claudicación del concepto de sacralidad de las personas físicas. Como mínimo, provocaría el riesgo más concreto y material de generar contenidos engañosos o falsos que dificulten distinguir los mensajes genuinos emitidos por personas de otros creados por modelos de lenguaje automatizado que favorezcan propósitos de confusión informativa, manipulación y defraudación. Algunos de los caminos que podrían ayudar a disminuir la intensidad de los riesgos que prevemos tan cercanos serían los siguientes. Primero, el diseño de un nuevo modelo educativo público, gratuito, de carácter permanente y acceso universal, sin límite de edad, que habilite para comprender los fundamentos del mundo digital, la utilidad y el manejo de sus productos tecnológicos y la determinación de los límites morales que impidan la instalación de nuevos métodos de subordinación. Segundo, la abreviación de los plazos fijados por la ley de propiedad intelectual para la transferencia al dominio público de los productos sujetos a registración provenientes del mundo informático. La importancia técnica, económica, cultural y social de los instrumentos digitales obligan a favorecer su difusión, facilitar su utilización universal y la mayor igualdad en el acceso, porque resultan esenciales para incorporarse a la modernidad. Tercero, la elaboración de instrumentos legislativos de carácter supranacional que regulen el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo la aplicación del concepto de código abierto, que promuevan la publicidad, la adopción y utilización de las investigaciones en curso, datos y protocolos existentes o futuros, garantizando su difusión pública y el proceso indispensable de supervisión social. El objetivo central de la democracia consiste en organizar sociedades abiertas, plurales y equilibradas, en las que la libertad de pensamiento, acción y difusión esté garantizada. La apertura y la pluralidad son conceptos políticos,
que operan a partir de un orden institucional de vigencia efectiva y constante. El equilibrio social requiere políticas de crecimiento y distribución del ingreso que favorezcan una relativa igualdad en el acceso a los bienes. Las desigualdades aceptables, incluso enriquecedoras, son aquellas vinculadas con la personalidad de cada actor individual. La pobreza, la exclusión son intolerables porque comprometen la paz y ponen en riesgo la convivencia. El desarrollo veloz y autónomo de la investigación científica y sus resultados muy concretos pueden, y de hecho lo hacen, profundizar la desigualdad. En ese caso, ese efecto será particularmente negativo, porque afectará la capacidad de conocimiento y comprensión. Los que queden excluidos serán en realidad víctimas de la nueva ignorancia. Los efectos sobre la convivencia democrática pueden ser definitivos al generar sociedades perniciosamente divididas y descompensadas. En los países democráticos, la ventaja comparativa de los gobernantes frente a otros factores de poder consiste en su legitimidad de origen. El consenso social, expresado de manera libre y formal, constituye una base de sustentación sólida, pero no es invulnerable ante la presión conjunta del saber y del dinero cuando los límites no están claros. La cuestión consiste en sostener el avance de la ciencia sin poner en riesgo la libertad y la dignidad humanas, ni claudicar frente al poder económico. Muchas gracias. Gracias.